Hola, bienvenidos a otro episodio de Delirio. Hoy estamos en la librería del Absurdo con Daniel Ruiz. Gracias por aceptar la invitación, por recibirnos aquí en la librería. No, gracias a ti por tener en cuenta el espacio para esta conversación, sí, para ser parte del podcast. Y ya estoy muy contento de poder hablar contigo. Muchas gracias. Pues este es un espacio interesante, diferente, también por eso nos llamó mucho la atención. Nada más el nombre y el manifiesto, que llamamos ahora el manifiesto, por qué librería del absurdo, Vale. qué conlleva todo eso. Antes como de entrar en esos detalles, me gustaría que pues tú nos contaras qué es la librería del absurdo, de dónde Listo. nace y cómo... Listo. No, como veníamos, o como te contaba incluso antes de empezar oficialmente con esto, digamos que la idea de la librería nace principalmente como una revista, ¿sí? Entre dos amigos, que son Juan Manuel López y Steven González, que pues, nos pudieron acompañar hoy por distintas razones, que se llama Revista del Absurdo, ¿sí? Solo sacaron 2 ediciones, ¿ya? De hecho nació en la biblioteca de la casa de uno de ellos, que es la casa de Juan Manuel, entre todas estas charlas de borracheras incluso, de amistad. Y surgió la idea de la revista, de invitar a ciertos escritores o poetas locales a que hicieran parte, incluso rondaran esta idea del absurdo alrededor de sus escritos. Digamos que también estuvo la idea de que no solo fuera la revista, sino en algún punto tener un espacio, una librería específicamente, y pues ya hace un año que pudimos abrir el espacio, ¿sí? Yo entré unos años después de que ellos tuvieran la revista, por un colectivo artístico que tuve con Steven y otro amigo, ¿sí? Entonces así como que unimos ideas y intereses y por eso los conozco. Y sí, por eso está el espacio. Y ya el nombre Librería del Absurdo surge justamente de esta filosofía del absurdo a partir de Albert Camus, ¿sí? Del mito de Sísifo. Que si quieres ahorita andamos un poco más en el concepto del absurdo. Si Sí, me gustaría que nos contaras o que le contaras a la gente, sobre todo, qué hacen aquí. Porque además de una librería, pues ustedes hacen muchas cosas y tienen una propuesta, digamos, de Claro. dinámicas y sí, propuestas distintas dentro de la literatura, el arte. Tú estudias artes visuales, has terminado artes visuales. Cuéntanos eso, como esas dinámicas y qué están proponiendo. Bueno, claro, como te dije, inicialmente era una librería, esperábamos que fuera también un espacio, pues sí, de lectura y tal, pero claro, con esas distintas cosas que hacemos cada uno, sí, claro, se han abierto varios roles y formas de hacer en el espacio. Hay un lema pues, en el espacio que es habitar, escuchar y ser escuchados, ¿no? Entonces cuando pensábamos el espacio era como que la gente pudiera venir, si quería leer un libro de préstamo, que por eso incluso las estanterías de la librería se dividen en eso, como libros de préstamo, libros en venta. Los libros de préstamo es para que tú vengas, agarres un libro, te acuestes en alguno de los pubs y lo leas tranquilamente sin necesidad de comprarlo y sin necesidad de tener que comprarnos también algún producto, que obviamente será lo ideal para apoyar el espacio, pero la gracia es que lo habites, ¿sí? Que sientas que también es un espacio en que puedes estar tranquilo, disfrutando de la lectura, disfrutando de tu espacio, aunque sea un espacio que no es, pues sí, sea tu hogar o tu casa, ¿sí? Sino un espacio ajeno, que también lo sientas como tuyo. Es como la idea principal. Ya a partir de eso, pues claro, como te decía con los roles, pues hemos pensado formas también de acercarnos más a lo cultural, ¿sí? Que no solo fuera algo que tuviera que ver con la literatura, con la lectura, sino también a espacios musicales, ¿no? Entonces han habido recitales de poesía, pero también con un poco de música, de cantautores. Como tú decías, yo estudio más que artes visuales, es artes plásticas, ¿sí? Artes plásticas, en la Universidad de Caldas, en Manizales. Entonces, claro, como que buscaba maneras de acercar esa parte plástica también a la librería. Entonces hemos hecho, como te decía ahorita, una subasta de arte en la que hicimos una convocatoria, varios artistas se presentaron, pasaron, hubo gente que compró esas obras, que subastó por ellas, que pujó por ellas. Entonces claro, también era como impulsarla, incluso la venta de arte en la ciudad, y que todos esos espacios culturales, tanto musicales como visuales, también lo pensamos como una especie de educación de públicos, ¿sí? Sí. Como que la gente entienda que también puede invertir o venir acá en el espacio y comprar arte, disfrutar de un momento quizás de descanso entre todo lo pesadez que puede ser su semana en un trabajo o por distintos motivos, ¿no? Entonces por eso el lema para mí se hace mucho más fuerte en ese aspecto, ¿no? ¿Y qué tan rentable es eso? Porque hay en la historia, digamos, de aquí de Armenia por lo menos,
se han surgido lugares con algún concepto similar, se puede decir, ¿sí? Con ese concepto, digamos, lo que tú mencionas me parece interesante de que puedas venir a estar en el lugar, leer un libro y no consumir necesariamente pues nada, ¿sí? O los talleres que hacen de poesía, bueno, digamos que todo esto, toda esta dinámica que se genera a veces no atrae justamente al público que más dinero tiene, que pueden ser estudiantes, que podemos ser estudiantes, gente joven, y la dinámica tampoco se presta como para que todo el mundo esté consumiendo y consumiendo cosas. Entonces, ¿qué tan rentable realmente es el espacio? Mira que curiosamente, claro, uno empieza como decir, los estudiantes quizás no vayan a tener para venir a gastar y tal, pero en los talleres, como con el aporte voluntario, funciona bastante también, ¿no? Ahora, claro, fue a los inicios de la librería y como los primeros meses que, claro, era este aporte voluntario, la gente tenía los talleres, daba el aporte que podía y funcionaba, ¿sí? Como que sin necesidad de tener que cobrarles algo directamente, la gente entendía que era un espacio que también había que apoyar de esa forma, sin necesidad de cuidar, sí. Cuidar, exacto, cuidar, sin necesidad de como tienes que pagar esto por tal cosa, ¿cierto? Por el taller, por el evento, algo así, ¿no? Claramente hay eventos que sí cobrábamos, como los conciertos o los toques, porque que eran los eventos a fin de mes, ¿sí? Que es como el evento grande, decimos nosotros, el evento grande del mes. Entonces sí lo cobrábamos. De resto, todos eran con aporte voluntario o para venir, pero aunque fuera así, terminaba así siendo rentable. Terminaba dejándonos para seguir invitando al espacio y demás. Bueno, ustedes tienen un manifiesto que a mí me pareció interesante. Me parece interesante el concepto de manifiesto para cualquier cosa. Nosotros en Delirio también comenzamos con un manifiesto, porque a mí particularmente me parece importante dejar sentada la base pues, de qué es lo que uno quiere lograr con eso, ¿no? Y que la gente entienda muy bien y conceptualmente logre comprender lo que uno tiene en la cabeza y lo que quiere transmitir con lo que sea que esté haciendo. En el manifiesto a mí me parece interesante que ustedes mencionan que racionalizar el absurdo también es absurdo, ¿no? Sin embargo, pues en el manifiesto, como debe ser además, pues hay mucha racionalización, mucho pensamiento, ¿sí? Muchos conceptos y términos que juegan unos con los otros para hablar justamente pues de lo del absurdo. Pero no hay como allí una primera contradicción. ¿Y qué otras contradicciones tú encuentras que hay como también en esto? Que tienen ustedes. Sí, o sea, yo comprendo racional el absurdo, también es absurdo, pues a partir, claro, de este como sinsentido, ¿sí? Ese sinsentido general que puede haber en la vida o en general como lo entiendo yo, con la filosofía o con las artes o con cultura en general, que, claro, toda esta idea de códigos culturales que podamos tener todos, ¿sí? Tú tienes códigos culturales distintos quizás a los míos, terminan siendo al final una contradicción también, ¿no? Se chocan, ¿sí? Se contradicen incluso los de uno mismo, y es innegable que un espacio cultural en una ciudad, que estos espacios culturales se sostienen con las uñas, no caigamos también en contradicciones, ¿sí? Entonces, claro, en relación a esto de racional absurdo también es absurdo, y en todo esto del manifiesto, pues claro, los manifiestos realmente tienen un tono que, si bien es dejar y plantear una idea a partir de ciertas sentencias, su desvarío poético termina siendo así también, ¿no? Si bien, como dices tú respecto a relación del espacio, claro, con toda esta idea de a veces intentar ser como tan libres a la hora como de habitar, de proponer, de ser, claro, yo creo que la gente quizás escuche como librería del absurdo y piense como, es que allá debe ser un espacio netamente intelectual, ¿no? Y no. Creo que hemos tenido presente también la idea de desintelectualizar los espacios y de que no solo nos centremos en que tenga que ser un espacio de charlas filosóficas. O de no sobreintelectualizar, porque exacto. El intelecto está también en todo, sí, ¿no? Sí, es cierto, gracias. Está en todo. Y claro, como que la gracia del espacio es esa, ¿no? Que no tengan que venir aquí la gente siempre a charlar con sus charlas ladrilludas o sobre Descartes o sobre Kant o cualquier cosa, sino que podamos incluso hablar del último meme que salió en la semana o de cualquier cosa, y que incluso que a partir de esas cosas que quizás otra gente pueda creer banales también haya una manera de profundización en ellos, ¿no? Por eso incluso se han propuesto talleres sobre dibujar memes incluso, ¿sí? Para
remarcar esa idea de no sobreintelectualizar, como dices tú, ciertos conceptos, ciertas cosas que pasan en la vida cotidiana. Entonces, sí, no sé si como que la contradicción pueda ir en eso, pero creo que igual el absurdo en general es contradictorio. Y la condición humana también. Exacto, y la condición humana es contradictoria. Ahí, para ya salirnos de la línea de las contradicciones, hay otra contradicción que a mí me pareció interesante, por lo menos. Claro. Y es que un espacio que celebra, digamos, el absurdo, de alguna forma, ¿por qué necesita reglas para la convivencia? Y porque hay unas reglas tan específicas para la convivencia, por ejemplo, recuerdo una, como te mencionaba ahorita, de la conversación, en no traer un tema que sea incómodo, por ejemplo, para los demás, o no hablar en un tono demasiado alto que incomode pues, al resto de las personas, ¿sí? Porque ¿cómo interpretas tú y qué ves ahí en esa contradicción? Claro, cuando uno piensa como las reglas, y creo que eso es una confesión de reuniones que hemos tenido, cuando uno piensa al inicio del espacio uno tiene unas ideas de cómo va a ser, ¿no? Y aunque haya pasado un año, quizás pueda ser mucho poco tiempo, pero uno nota también que han habido ciertos cambios en el ideal del espacio. Entonces en ese momento teníamos unas reglas para iniciar, ¿sí? Que como no traer ciertas conversaciones o ciertas de estas cosas, pero claro, creo que es como esa idea también, no sé si decirlo, espero no me lo tomen a mal, pero a veces siento que como el plantear ciertas cosas, a veces uno cae como en una idea adolescente, ¿cierto? Como de sentenciar ciertas cosas, como sí, es que creemos que el espacio sea esto, pero uno lo imagina de una manera incluso a veces utópica. A eso me refiero con ideas a veces sí un poco adolescentes, ¿no? Muy idealizadas. Muy idealizadas, claro. Sí. Pero claro, nos hemos dado cuenta de que a la final, poner esas reglas, ciertas reglas, sí siento que a veces se cumplen, como te decía yo ahora, incluso con el aporte del espacio, sin necesidad de que tenga que imponerse o obligarse al otro a hacerlas, ¿sí? No podemos controlar tampoco qué conversaciones traen al espacio, porque, como decías tú ahorita, que me parece muy chistoso, una policía del absurdo, es imposible, ¿no? Es aún más absurdo. Es Sí, muy sí. absurdo, porque... Que sería gracioso, sería un ejercicio intelectual por lo menos muy gracioso, un performance muy chistoso. Eso, me imagino un performance aquí, un policía del absurdo, aquí revisando las conversaciones de todos, sería muy, muy gracioso. Sí, sí. Pero claro, no puede ser, y en cualquier espacio cultural tú no puedes negar ciertas conversaciones, porque toda conversación, por incómoda que sea, como te decía ahora, implica códigos culturales distintos que tienen que ser dialogados, ¿sí? Y más, si bien no objetivizados, sí hay que ponerlos a veces sobre la mesa, y siento que esos espacios deberían prestarse para eso. Es más, yo me atrevería a decir que las conversaciones incómodas, más allá de lo que es en una relación, de que son necesarias, me parece que para la humanidad y para cualquier tipo de desarrollo en cualquier campo, pues sí son muy necesarias, ¿no? Las conversaciones que generan algún tipo de incomodidad en el otro, sea por lo que sea. Sí, por eso te digo que claro, ciertas reglas o sentencias que hayamos marcado en el manifiesto o a la hora de crear el espacio eran cosas de momento, y quizás a veces que uno también comete como a la hora de claro, imaginas un espacio de estos, ¿sí? De lo que uno no quiere que pase en el espacio, estos conflictos, pero como dices tú, esos conflictos son necesarios y no por ser conflictos tienen que ser violentos, ¿sí? Pueden ser respetados, y ya han ocurrido acá con las charlas absurdas, por ejemplo. Incluso con la primera conversación que tuvimos, que era, no sé si fue la primera o la segunda, que era como qué pasa con el arte en Armenia. Se generó un debate muy interesante sobre que si había espacios culturales, que si había público, que si había muchas cosas que hacer acá. Y como te digo, todas estas charlas traen a colación estas conversaciones que también son incómodas y que terminan de dejar esa idea de incómodas cuando se empiezan y se ponen sobre la mesa en los conversatorios. Claro. A mí me gustaría saber en favor de qué nace el proyecto, o sea, en favor de apoyar qué y también en contra de qué. Ok, es una buena pregunta, y más teniendo en cuenta cómo nace el manifiesto. Pero, claro, dar en contra qué, no sé si yo un contra qué, por lo cual haya estado el espacio. Y como te decía ahora, el espacio nace como un sueño de amigos, entre uno de los libreros, ¿no? De tener un espacio, una librería, un lugar de quizás, no sé decirlo, hasta descanso para poder leer, pero que, como te digo, nosotros no teníamos en mente que eso fuera un espacio cultural,
O sea, nosotros pensamos esto como librería nada más, pero poco a poco ha estado como en ese híbrido entre librería, espacio cultural. Se ha transformado. Se ha transformado mucho. Entonces, lo mismo, tenemos un ideal al inicio, pero se ha ido transformando quizás a partir de las condiciones del público o de lo que vemos que quizás requiere el espacio, tanto para sostenerse como para mantener ese ideal también. Entonces no sé si hay un contra qué, porque la librería no nace contra algo, sino que quizás pueda ser más bien que para algo. Pues para nosotros, puede ser para esta quizás, no sé decirlo, hambre por cultura en Armenia, por hacer cosas, por demostrar algo, sí, por hacer algo. Hay para otra pregunta, ya que mencionas Armenia, ¿por qué Armenia? Ok, porque Armenia, bueno, creo que igual, casi todos, pues nosotros somos de Calarcá, tengo que decir que casi todos somos de Calarcá, menos Daniel, que es el otro librero, pero pues como que nos hemos ido de allá y creo que Armenia fue como la ciudad en la cual se permitía hacer esto, porque no fue como que buscamos nosotros la casa o el garaje para estarlo acá, sino que estamos como en compañía con Marma, que son los de arriba. Entonces entre los dos alquilamos el espacio, pero si bien la ciudad creo que no es como que lo hayamos pensado, es que tiene que ser en Armenia sí o sí, sino porque nuestras condiciones nos permiten hacerlo en Armenia y porque Armenia, pues no podemos negar que somos de aquí y queremos que también esté acá y que pensamos la cultura acá y que, como te decía ahora, ideas erróneas a veces uno cae que acá no hay nada para hacer y sí hay para hacer, pero ese mismo interés por lo cultural, por lo artístico, por lo literario, pues lleva a que el espacio sea acá, aunque aquí todo toque con las uñas, ¿no? Aunque aquí todo espacio, toda gestión cultural toque con las uñas, siento que Armenia, aunque tenga sus espacios, siempre tiene que tener muchos más lugares, sí, más ideas, más proyectos que nazcan, y siento que todos esos espacios, tanto como la librería, como puede ser Libélula, como puede ser Teatro Azul, creo que se llama, como pueden ser muchas otras casas culturales que puedan haber, Casa Aparte incluso, aunque sean un proyecto en sí, también traen en su habitar del espacio, creen otros proyectos alrededor de ellos. Ya que tú hablas de ese habitar del espacio justo, que hace parte de ese lema que ustedes, sí se puede decir que es un lema que ustedes tienen, ¿cómo se transforma ese habitar? Me parece a mí que es como cierto acto político de alguna manera, pensar en habitar un espacio como este cuando normalmente lo que se nos vende de un espacio similar es consumo y desocupa, ¿no? Sí. O esta persona lleva sentada 2 horas a pedir un café porque no se va. Claro. Creo que bueno, esa idea del habitar, sí, claro, cuando uno tiene el espacio, uno obviamente piensa en la parte económica, bueno, cómo se va a sostener, pero no hay que, sí, aunque ya no seamos tan idealistas, igual ese idealismo se mantiene un poco, y creemos que ese habitar, por más poético que sea, o por más idealista que sea, aún así tiene que mantenerse, y repito lo que te dije ahora, o sea, aunque sin necesidad de tener que sea consumir e irse, como que de manera inconsciente o implícita la gente entiende que hay que cuidar el espacio y que está acá disponible para ellos, para lo que te decía ahora, educación de públicos. ¿Y cómo les ha ido eso con el público? Bien. ¿Cuál ha sido la recepción de las personas? Y sobre todo, como qué lección o qué aprendizaje así tangible tú nos puedes decir: yo aprendí esto de una persona que estuvo aquí y me dijo esto, o en una charla aprendimos esto, que nos cambió la perspectiva. ¿Hay algo así? ¿Alguna anécdota así? Sí, la hay. Y creo que no, pues no solo para mí, yo creo que para incluso los demás chicos, incluso para la gente que también ha venido a los espacios. Yo creo que sobre todo tanto los talleres como los espacios de conversación, como las charlas absurdas, siento que son los espacios en los que más uno sale como lleno de cosas nuevas, ¿sí? Los talleres obviamente pues es un espacio de aprendizaje, entonces hay gente que quizás entienda que la poesía se puede escribir sin necesidad de palabras rimbombantes, porque se puede dibujar sin necesidad de tener un modelo y hacer un escorzo perfectamente dibujado agarrando lápiz de cierta forma, sino que dibujar memes también es dibujar y hacer arte, ¿sí? Y los conversatorios o las charlas
Porque claro, como esos espacios de debate también abren otras puertas a empezar otras cosas. Y yo era, por ejemplo, antes de los que pensaba, como así es que en Armenia no hay nada para hacer. Pero claro, cuando se te para alguien enfrente y te dice como es que aquí sí hay para hacer, porque está este espacio, este otro espacio, este otro espacio, y hay gente que sí va y lo hace, es como, uff, ok. A veces quizás no sea un aprendizaje que uno diga como, es que aprendí que tal persona habla de esto y ahora sé que esto funciona por esto, sino que es como, ok, me estrellé contra algo que yo creía que era, la perspectiva, y me cambié la perspectiva completamente de algo. Y creo que hay que pararse al frente de muchas cosas, y eso es un espacio, como decías tú, que puede ser político y se para enfrente de muchas cosas, porque es un espacio independiente. Y no es pararse frente a lo institucional para estar en contra de lo institucional, sino que es buscar formas también de dialogar con eso institucional, ¿sí? Institucional me puedo referir incluso a un ministerio o un estímulo o algo así, o institucional como puede ser un maquis, o institucional como puede ser un museo del oro, por ejemplo. Como espacios independientes pueden crear diálogos con otros espacios que no son independientes, sino que son institucionales y públicos también. Me parece ahorita importante preguntarte, ya que hablas sobre institucionalidad y ahí le metiste también político. Aquí en Colombia tenemos nosotros el fetiche siempre de que alguien dice político, uno piensa en política electoral, ¿no? Siempre, Exacto. ¿no? Siempre. Sí, y no. Y no, exacto. Pero me gustaría saber de pronto si han tenido algún tipo de conflicto, cómo se ha manejado eso cuando se le da la voz a un grupo de personas que además una masa uno no la puede controlar. Por ejemplo, en ese tipo de temas, en el tema político electoral, digo. ¿Cómo manejan ustedes? ¿Tienen algún tipo de identidad política así en ese sentido? Porque identidad política pues tenemos todos, pero así en ese sentido, digamos, partidista o una ideología así más definida en cuanto a lo electoral, por ejemplo. No la tenemos. O bueno, no la tenemos en base a lo que el espacio es, ¿sí? Cada uno tiene yo creo que sus posiciones políticas, y creo que nuestras posiciones políticas, si bien dialogan bien respecto a que si tenemos ciertos ideales que pueden estar de acuerdo mejor con un lado que con otro, si bien no pensamos que el espacio tenga que tener esa identidad electoral en el aspecto político, principalmente porque, como te digo, es un espacio abierto para todo el público, y aquí llega gente que incluso puede no estar de acuerdo con nuestros ideales políticos, pero va a habitar el espacio, va a estar en el espacio y se va a permitir esa charla con nosotros de manera respetuosa y tranquila, ¿sí? ¿Cuál ha sido la charla o la interacción más difícil, más tensa, digamos, que has presenciado acá? Ok, yo creo que, claro, como yo no vivo acá, ¿sí? Si yo habitaré el espacio, estaré en el espacio acá, estaré en los eventos, quizás en los eventos grandes de fin de mes, más que todo, porque, como te digo, pues yo estoy en Manizales, entonces casi no tengo acá, todo lo reviso desde allá, o cuando venga hablaré, pero no tiene hasta ahora un enfrentamiento o una discusión con alguien que yo diga como, qué tenso esta situación. No, porque de verdad es muy curioso que desde mi experiencia en el espacio, desde que abrió, todo espacio de conversación me ha parecido un espacio muy amigable, aunque sea contrario, me ha parecido muy amigable, ¿sí? Si hay un lugar y un respeto por el disenso. Sí, lo hay. ¿Por qué crees que se genere eso? Como por la misma actitud de ustedes como moderadores, me imagino, en el tipo de espacio de dejarlo claro, de manifiesto, que se respeten por las reglas. ¿O por qué crees que se genere eso? Ok. Es que es claro, siento que es algo que no podría decir específicamente se genera por esto, tampoco sé si sea por las reglas, porque, yo no creo. Aunque sean reglas, yo no creo que la gente vaya a decir como, uy, si vamos al espacio vamos a cumplir esto. No, eso no pasa, ¿sí? En cualquier ámbito no pasa. Entonces, creo que tiene que más bien ver algo con que suene muy místico, muy elevado, como esa especie de ambiente, como de esa aura que tiene el espacio, quizás también como nosotros nos dirigimos a los otros, cómo les hablamos, cómo generamos el espacio de charla, cómo también los mismos que conversan, ¿sí? Porque generalmente tenemos invitados, yo no la librería, como esa misma conversación entre ellos dos
de como ser tan amena y tan tranquila también genere esa misma actitud en las personas, ¿no? Entonces como que no podría definir como es que pasa por esto, no, y te repito, no creo que sea por las reglas, no creo que sea por las reglas. Yo tampoco, la verdad. Bueno, en la sintonía, digamos, de lo absurdo, que es pues la base de todo el concepto y cómo nace y cómo ustedes lo sustentan, ¿qué sentido tiene, qué valor tiene, además teniendo en cuenta lo absurdo de la vida y en general, ¿no? Eso, el cuidado por un espacio, el cuidado por unos libros, por palabras, por una interacción. ¿Qué sentido realmente tiene eso a la luz como de ese concepto de lo absurdo? ¿Qué sentido tiene para el absurdo? ¿Qué sentido tiene para ¿qué sentido tiene eso en el contexto, digamos, de lo absurdo? el absurdo? Si todo es absurdo, ¿por qué cuidar eso si tiene como algún sentido, eso? ¿no? Porque creo que si bien aunque sea absurdo y aunque pensemos que no haya un sentido de algo, si bien creo que esa filosofía de Camus no se refiere como, es que no hay ningún sentido de nada, pues, ¿para qué vivir? No, creo que más bien ese absurdo es, creo que hay sentidos y hay sentidos distintos y quizás que esos sentidos distintos, para nosotros un sentido es esto, ¿sí? Es un espacio cultural, son los libros, son las palabras, es el arte, puede ser un sentido, y aunque si bien eso es un sentido que no nos sostenga en general ante la vida, es un sentido que aunque sea nos mantiene parados frente a ella, ¿sí? O frente a la muerte, puede ser. Entonces creo que por eso la importancia para nosotros en respecto al absurdo del espacio, ¿sí? Porque el absurdo no es simplemente que es sin sentido, wow, la vida es muy difícil, chao, no, sino aunque haya sin sentido, creo que hay un motivo para estar, para seguir, para moverse. Bueno, terminemos con que para alguien que, digamos, entra por primera vez aquí a la librería, al espacio, ¿ustedes qué les gustaría o qué experiencia les gustaría que la persona se llevara? ¿Con qué les gustaría que se quedara? ¿Y qué no les importaría que se quedara, que aprendiera o que se llevara, pues? Uy. Que es importante y que es completamente irrelevante. Que es importante y que es completamente irrelevante. Complejo. A ver, yo creo que importante que la persona pueda llevarse del espacio y que ha estado rondando toda la conversación es que entienda que en Armenia sí hay para hacer, sí hay para ver, sí hay para pasar un rato artístico, cultural, y que no tiene que ser algo súper lejano a su vida cotidiana, y que la librería del absurdo puede permitir eso y otros espacios también lo pueden permitir, ¿sí? Que a partir de un espacio conozcan muchos más lugares, no solo desde acá, sino desde cada parte puedan conocer que está este lugar, en fin. Siento que eso sería como lo más importante, lo que quisiera yo que la gente pensara después de estar en un evento acá o de venir a tomarse un café acá. Y que no nos importaría que se lleve, creo que es la más compleja, porque yo creo que, pues, entonces, en mi perspectiva, yo pienso más que todo en cómo quiero que la gente piense la importancia del espacio, más que no me importaría, o bueno, me preocupa que no pensar lo que no me importa, ¿sí? Como que la gente se vaya, no sé cómo entender, ¿sí? Como que me preocupa eso, desde mi parte, ¿no? Que no me importe algo. Creo que para mí todo espacio cultural me importa absolutamente todo, incluso hasta todo es importante ya. Hasta lo problemático, me importa completamente. Sí, no sé, no sabría decirte eso. Bueno, Daniel, algo que se te haya quedado así como en la mente, algo que quieras compartir, algo así particular que tengas por decir antes de que terminemos. No, pues primero agradecerles a ustedes, pues por el espacio de charla, por saber que, pues también me agrada mucho saber como que está este espacio del podcast y que tienen este proyecto, que nos tuvieron en cuenta para venir a hablar, que parece muy importante toda esta movida cultural que está habiendo en la ciudad, ¿sí? Musicalmente, plásticamente,
a partir del teatro, que también siempre ha estado muy presente, de la literatura, la poesía, y poder aportar a eso, teniendo un espacio, es algo que me pone muy contento, no solo a mí, sino también a mis compañeros, y que nada, agradecerles por permitir este espacio para poder compartir un poco más sobre lo que es la librería del absurdo. A ti muchas gracias. A las personas que nos están viendo, pues los invitamos a la librería del absurdo. Ustedes pueden ver en el Instagram que hacen muchas cosas. Tienen, sí, con muchas dinámicas distintas. Ahorita hablamos de talleres de poesía, conversaciones, conversatorios, pues. Talleres, hay un taller de arcilla dentro de poco, creo. Sí. Pero no va a salir antes de eso, entonces hubo un taller de arcilla. Y bueno, gracias pues por escucharnos, por vernos. Los invitamos a interactuar con el blog, con la página y con todo lo otro que pueden ver que estamos publicando, y atrevernos a pensar qué sería del mundo sin delirio.